pero los relatos son por lo general todos continuos uno de otros. Y cuando comienza el capítulo 12 de Hebreos, viene de un anterior capítulo, que es el capítulo 11, donde habla de los héroes de la fe. Entonces, yo entiendo que cuando termine el relato del capítulo 11 de los héroes de la fe, el autor continúa hablando, pero ya comienza a enfocarse en nosotros. Y dice, por tanto, nosotros también. En el capítulo anterior habló de los héroes de la fe, pero ahora comienza hablándonos a nosotros. Y dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nubes de testigos. ¿Qué significa esto? La palabra testigo en el original griego significa mártires. Entonces podemos decir que alrededor nuestro, quizás observándonos, hay una gran nube de testigos. ¿Y quiénes son esos testigos? Entiendo que esos testigos son los héroes de la fe que los relata en el capítulo anterior. ¿Y qué dice de esos testigos o de esos mártires? Dice que esos testigos, esos mártires, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Todo eso fue tarea que hicieron estos mártires. ¿Pero por qué se les dice mártires? Porque muchos de ellos murieron apedreados, dice la palabra, fueron aserrados, fueron puestos a prueba, fueron muertos a filo de espadas, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Caminaban errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas. Y estos, dice, estos, los héroes de la fe, los testigos, los que muchos de ellos fueron martirizados, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Estoy hablando la última parte del verso 11, pero no es la fuente del mensaje, por eso lo estoy diciendo rápidamente. Dice aquí el autor, dice, teniendo en derredor tan grande nube de testigos. ¿Cuáles son esos testigos? Son aquellos que dieron su vida por el Evangelio. Son aquellos que fueron aserrados como fue Isaías. Fueron apedreados como lo fue Esteban, como lo fue Pablo. Dice, muchos fueron muertos a filo de espada. Ellos fueron los héroes de un tiempo. Héroes que se mantuvieron en fe. Pero ahora, dice Pablo, ahora nos toca a nosotros. Ahora nosotros tenemos que ser los héroes de este tiempo. Nosotros tenemos que ser los héroes de la fe en este tiempo que estamos viviendo. Comienza a hablarnos ya a nosotros mismos. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. El apóstol Pablo en sus cartas paulinas reiteradamente compara la vida del cristiano con una carrera. Y aquí lo está diciendo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y saben que en la vida cristiana, si llegamos a compararla con una carrera o con una meta donde tenemos que llegar, en la vida cristiana no es importante llegar primero. En la vida cristiana es importante poder llegar. No solamente se lo lleva el premio el primero,
se lo lleva el premio todo aquel que llega, todo aquel que se mantiene en fe, todo aquel que persiste, todo aquel que se mantiene en la carrera. Y para poder llegar a esa meta, dice, nos aconseja el autor de Hebreos, que tenemos que quitarnos de todo peso y de todo pecado. Ya ayer hablaba con uno de los muchachos de esta diferencia que dice en la palabra entre el peso y el pecado. Porque hay cosas que son peso en nuestra vida, pero no necesariamente es un pecado. Pero sí un peso te impide correr libremente. Un peso no te impide llegar, así como tampoco el pecado. Sabemos que el pecado nos atrasa, el pecado nos empobrece, el pecado nos hace errar el blanco, pero también el peso que a veces hay en nuestras vidas. ¿Qué puede ser peso? Pueden ser algunas deudas, falta de perdón, quizás una herida del alma, un luto que estemos atravesando, una pérdida que al pasar el tiempo aún no se sana. Son muchas cosas que pesan en nuestras vidas y no nos permiten avanzar libremente como aquí se está requiriendo de los nuevos héroes de la fe. También dice que debemos correr esa carrera con paciencia, sin ansiedad, esperando los tiempos de Dios, esperando el cumplimiento de los tiempos de lo que está asignado para nosotros. Pero siempre tenemos que correr, tenemos que movernos, tenemos que avanzar, tenemos que crecer, porque de eso se trata la vida. Dice que teniendo toda esa nube de testigos, quizás observándonos, debemos despojarnos de todo peso y de todo pecado y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Luego continúa, puesto los ojos en Jesús. Y sobre esto es lo que quiero basar la prédica en esta mañana. El otro requisito es fijar nuestros ojos en Jesús. Cuando uno corre una carrera o se establece una meta, siempre tenemos que hacer con nuestros ojos establecidos en esa meta, o hacia adelante, o hacia arriba. Recuerdo que cuando estábamos aprendiendo a andar en bicicleta, no sé si alguno todavía lo recuerda, lo primero que te decían que no tenías que mirar los pedales, ¿te acuerdas? Tenés que mirar para adelante. Cuando estaba aprendiendo a manejar un auto, es muy común mirar los pedales y no, te dicen levantá la vista, mirá hacia arriba, mirá hacia adelante. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué dice Pablo esto? ¿Por qué este consejo? ¿Y por qué hago tanto hincapié? Y voy a hacer hincapié en todo el mensaje de que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. ¿Saben por qué? Porque es muy fácil deslizar nuestra mirada. Es muy fácil empezar a mirar para otro lado. Nuestra ansiedad, nuestra carnalidad, a veces nuestras necesidades, nos hacen fijar nuestra mirada hacia otro lado. Recuerdo la historia cuando estaban los discípulos en una barca y había una tormenta y de pronto apareció Jesús caminando sobre el agua. Dice la Biblia que ellos se asustaron y pensaron que era un fantasma. Pero Jesús alzó su voz y le dijo, no teman, soy yo. Entonces Pedro, que siempre fue el más atrevido, vieron que siempre hay uno atrevido y hay otros que esperan a ver qué pasa. Por lo general son más los que esperan a ver qué pasa. Pero siempre hay uno que se la juega. Y dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Entonces Jesús le dijo, ven. Y dice que Pedro caminó por las aguas. Y mientras su mirada estaba fija en Jesús, Pedro caminó sobre las aguas. Pero cuando Pedro sacó la vista de Jesús y comenzó a ver el agua,
comenzó a ver sus pies, dice la Biblia que comenzó a hundirse. Es muy fácil desviar nuestra mirada del Señor y comenzar a ver la realidad que nos rodea. Por eso entiendo el consejo de aquí del autor de Hebreos, de siempre tener nuestros ojos puestos en Jesús. Tampoco tenemos que poner nuestra mirada en los hombres, ni siquiera en un pastor, ni tampoco en una pastora, ni en un líder. Somos imperfectos igual que ustedes. Y aunque estamos en el proceso de querer mejorar y de agradar a Dios, también cometemos errores. Entonces, no tenemos que poner nuestros ojos en el hombre, sino siempre en Jesús. Una historia que he contado varias veces y que me afectó a mí en mi vida fue cuando el evangelista Jimmy Swaggart confesó sus pecados en el año 88. Para los que no lo conocen, el evangelista Jimmy Swaggart en ese tiempo era un hombre muy usado por Dios, de una unción tremenda, llenaba estadios tremendos en todas partes del mundo. Ese hombre hablaba muy similar a Carlos Anacondia y a vos se te ponía la piel de gallina. Se sanaban los enfermos, multitudes corrían entregándose al Señor. Era un ídolo, para mí fue un ídolo en ese tiempo. Y yo muy nuevo en el Señor, muy nuevito en el Señor. En ese año me acuerdo me operaron de una peritonitis en el hospital italiano y me agarró una infección intrahospitalaria. Estuve 2 meses y medio internado, con fiebres. Y yo todas las noches veía a este evangelista porque lo pasaban de 2:30 a 1 de la mañana. No me lo quería perder. Cuando este hombre confesó su vida y en los pecados que andaba, yo me vine abajo. Y muchos se vinieron abajo. Evidentemente mi mirada no estaba puesta en Dios o en el Cristo que él portaba. Estaba puesto en la persona. Por eso cuando él cayó, yo caí. Y recuerdo una vez una persona que decía, ¿y por qué no Jimmy Swaggart? Si Jimmy Swaggart es igual que nosotros. Dios lo usa más o menos, pero todos damos cuenta frente a Dios por nuestras vidas. Por eso es que no debemos fijar nuestros ojos en el hombre. Y le digo una cosa, si alguno de ustedes está aquí en este lugar por algo que no sea Cristo, es probable que pronto usted pueda deslizarse y caer. Pero si está aquí en esta congregación por Cristo, usted va a crecer, usted va a permanecer y usted va a llegar a la meta. Permanezca enfocado en Cristo, no en los pastores, no en los líderes, no en tu hermano, en tu amiga. Por eso decimos que el venir a la casa de Dios es un tiempo de entrenamiento, no es un club, no es un tiempo para entretenerse, es un tiempo para entrenarse, para luego salir a luchar afuera. Por eso es que nos preocupamos por formar obreros que amen a Dios, que conozcan la palabra para que esto permanezca, para que esto siga, que amen a Dios por sobre todas las cosas. Usted se habrá escuchado más de una vez que yo le aconsejo que escudriñe la palabra, que tenga intimidad con Dios, que escuche el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que se afirme en Dios y no en los hombres. Porque los hombres cometemos muchos errores. Afirmarnos en Dios y no en los hombres. Acompáñeme al Salmo 73, verso 2, por favor. Tampoco tenemos que enfocarnos en los incrédulos. Y si yo le hago esta pregunta, seguramente usted me va a decir, no, pastor, ¿cómo yo voy a decir eso? ¿Cómo voy a pensar eso? Pero sé que más de una vez hemos dicho, mira, este tipo, esta mujer no tiene a Dios y mira cómo anda, mejor que yo. Tampoco debemos enfocarnos en los incrédulos. Salmo 73, verso 2. Dice,
David, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Esto le pasaba a David. Veía a los impíos, veía a las personas que no tenían a Dios y que le iban mejor que a él, supuestamente. Vamos al verso 17. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Nuestros ojos siempre deben estar enfocados en Jesús. Y yo quisiera, con la ayuda del Espíritu Santo, dar algunas razones para aquellas mentes racionales. Por ahí alguna persona que tiene fe no le necesita ninguna razón, simplemente cree y sucede. Pero a veces necesitamos hasta de la razón para poder creer. Y yo quisiera dar algunas razones en esta mañana, siempre con la ayuda del Espíritu Santo, de que por qué debemos enfocarnos en Jesús. Son muchas las razones, pero voy a tratar de ver las más trascendentales. Primero que nada, porque al estar enfocados en Jesús, podemos escuchar su voz. Juan 10:27, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando yo pongo mis ojos en Jesús, cuando yo tengo intimidad con Él, cuando yo le dedico tiempo a Él, y es algo que nos está sucediendo como congregación, aprendemos a escuchar su voz, aprendemos a distinguir su voz. La pastora Claudia y el pastor Pablo nos predicaron sobre esto, ¿no? Aprender a identificar cuál es la voz que nos habla. Si es la voz de nuestra alma, si es la voz del Espíritu o si es nuestras propias necesidades. Pero ¿saben qué? Cuando buscamos a Dios en lo secreto hay una sola voz y una sola voz que direcciona. ¿Por qué enfocar mis ojos en Jesús? Porque cuando yo lo busco a Él en intimidad, Él me habla. Y esa palabra es rectora, esa palabra es directora, esa palabra no tiene errores. Por eso es que debo enfocarme en Jesús y solo en Jesús. El apóstol Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado, el mismo que lo estamos mirando, el mismo en que nos estamos enfocando, las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En la adversidad, en la prosperidad, en todo tiempo enfocarnos en Jesús. Recordar los pensamientos, cada palabra que está escrita. Que Él tiene pensamientos de bien para mí, que Él guarda en paz a aquel que confía en Él. Enfocándonos en Jesús, nos enfocamos en su voz, en su palabra y en lo que Él nos habla. Como congregación hemos crecido en esto y estamos aprendiendo a no movernos por impulsos, sino movernos de acuerdo a esa voz que escuchamos y obedecer a esa voz. En este año 2019 tenemos que seguir actuando así. Escuchar la voz del Padre y luego actuar. Otra razón está en 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5 y 6. Esta razón es que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Nos enfocamos en Jesús porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermano, le digo para los nuevos de la congregación,
El que fue a la cruz fue Jesús. El que resucitó de los muertos fue Jesús. No fue Mahoma, no fueron los Beatles, no fue tampoco María, tampoco fue el ángel Gabriel, tampoco fue el apóstol Pablo, tampoco fue Marcelo Ceballos. El que fue a la cruz y resucitó es Jesús. Y dice que Dios lo puso como mediador entre los hombres y entre Él. Por eso es que nuestra mirada está enfocada en Jesús. Hace un tiempo hablaba con un joven de aquí en la congregación, una persona nueva, y me preguntaba de todo esto, de los santos, de María. Y le digo, los respetamos. Sabemos de la obra que Dios hizo en ellos, pero al único que adoramos es a Jesús, porque Jesús es el que murió en la cruz, porque Jesús es el que resucitó y porque Jesús es el mediador para con nosotros los hombres. La Biblia dice en Juan 14:6 que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Si a Dios se le hubiera ocurrido a alguna otra persona, lo hubiera nombrado. Pero Dios menciona solamente en su palabra a Jesús. Mediador, un solo Dios, un solo mediador. En Hebreos también dice que Jesús es el mediador del nuevo pacto. Hebreos 8:6. Busquemos Hebreos 8:6 y Hebreos 12:24. Dice, pero ahora, hablando de Jesús, de Cristo, perdón, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Jesús es el único mediador y el mediador también del nuevo pacto entre Dios y los hombres. Hebreos 12:24 dice a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, o sea, hablando de la sangre de Cristo, que habla mejor que la de Abel. ¿Qué significa mediador? Significa que está entre Dios y los hombres. En el libro de Ezequiel, creo que es Ezequiel 32, Dios habla a través del profeta y dice, estoy en búsqueda de un hombre. Estoy en búsqueda de un hombre que se ponga en la brecha, de un hombre que se ponga a favor de los hombres, que se ponga entre Dios y Él a favor de los hombres. ¿Y saben qué? Jesucristo fue el único que cumplió con esa misión. Se puso en la brecha y es mediador de Dios y es mediador de un nuevo pacto entre los hombres y Dios. Jesucristo es mediador hasta el día de hoy y lo será por la eternidad. El libro de Hebreos nos muestra a Jesús como el mediador de un nuevo pacto. Nos muestra a Jesús superior a los ángeles. Nos muestra a Jesús superior a Moisés. Nos muestra a Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, superior a la orden de Aarón. Siempre hay una superioridad en Jesús. La Biblia dice que también Jesús vino a libertar a los cautivos, a los oprimidos, a sanar a los quebrantados de corazón, a darle vista a los ciegos. Todo eso es obra de Jesús. Por eso es que nuestros ojos tienen que estar enfocados solo en Él. Hebreos capítulo 1, verso 2 dice que el Padre lo instituyó heredero de todo. El Padre. Luego del Padre, la autoridad suprema es Jesús. Por eso ponemos nuestros ojos en Jesús y solo en Jesús. Los que vienen de la religión católica muchas veces habrán escuchado que el Papa es el intermediario entre el hombre y Dios. Pero la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hecho hombre. Otra razón que quiero darles es porque Cristo es nuestra plenitud.
Efesios 1 vamos a leer, por favor. Efesios 1, 22 y 23. Comienza el relato, dice, y sometió. Habla de Dios, de Padre. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Jesús. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Parece un trabalengua. El Padre dice que puso todas las cosas hasta los pies de Jesús. Lo puso por cabeza de todas las cosas y en ello también la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que lo llena todo. Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos. ¿Quién? Nosotros, los hijos. De su plenitud, de Cristo, tomamos todos. Gracia sobre gracia. Hay algunas personas que en el discipulado del año pasado nos manifestaban esto. Pastor, yo no siento esa plenitud de la cual ustedes hablan. Y a una de ellas yo le dije, yo no hablo de una plenitud, la Biblia habla de una plenitud. La Biblia dice que Jesucristo es la plenitud de la iglesia. No solamente la cabeza, sino que es la plenitud. Y si vos no desarrollás una relación íntima con Jesucristo, nunca vas a poder sentir esa plenitud. No es algo que nosotros como pastores te lo podamos dar o los discípulos te lo puedan dar. Es algo que en la intimidad vos con Jesús se va a desarrollar. ¿Qué sucede en ese tiempo? Sucede que en el tiempo de intimidad somos habilitados a conocer una porción más de Jesús. Entonces nuestra humanidad va siendo agitada para ser incorporada a la divinidad de Cristo en nuestras vidas. Pero eso es algo que lo tenemos que hacer cada uno personalmente para poder sentir esta plenitud. Y por supuesto que cuando nos enfocamos nuestra mirada solo en Jesús, esa plenitud llega más rápido. Esa plenitud se desarrolla. El Señor dijo en Juan 15, dice, yo soy la vid verdadera. El que permanece en mí llevará muchos frutos. Otra razón para estar enfocada en Jesús, Él es la vid. Si nosotros estamos enfocados en otras vides, porque dice la palabra yo soy la vid verdadera, eso te da que pensar que hay vides que no son verdaderas, evidentemente no vamos a llevar los frutos que Dios quiere. Yo soy la vid, dice el Señor, el que permanece en mí, o sea, el que pasa tiempo de intimidad con Él, el que le sirve, el que lo adora, el que lo pone por prioridad en su corazón, ese va a llevar muchos frutos. Razones válidas para tener nuestra vista enfocada en Él. Muchas veces yo le digo a los hermanos que se van desarrollando en el camino del Señor, a algunos le digo, no te apresures, espera los tiempos del Señor, espera que el Señor sane, espera que el Señor añada, porque esta es una carrera que le tenemos que correr todos. Pero también hay otros que le digo, permanece, para que Dios te pueda mostrar su mano, permanece. Una de esas cosas me pasa con el diezmo. Por ejemplo, dejan de dar el diezmo y cuando le va todo mal dicen, tengo que empezar a diezmar. Pero quieren que religiosamente el primer mes que diezman vuelvan a suceder las cosas como estaban antes. Le dije, yo hace más de 25 años que diezmo. Mi estabilidad económica no es el fruto de que un día di el diezmo y mañana no lo di y después lo volví a dar. Es de una fidelidad para con Dios. Y cuando vos sos fiel para con Dios, Dios es fiel para con vos. Permanecer, nuestros ojos puestos siempre en Jesús. También a muchos les digo, no importa cómo empezaste.
No importa cómo llegaste a la iglesia. Lo importante es cómo vas a seguir de aquí en más. Cómo va a ser formada tu vida en Dios. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué fruto vas a dar? Sino, ¿cómo vas a llegar a esa meta de esa carrera? Siempre tenemos que estar enfocados en Cristo, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Recordaba un poco la vida de José, ¿no? Lo que vivió José en la Biblia. Y él no tenía al Espíritu Santo. Él no era un miembro del nuevo pacto. Pero dice la Biblia que él se permaneció fiel. Y Dios pudo utilizarlo. Hay cosas que Dios a veces permite que tengan que suceder en nuestras vidas porque Él necesita enseñarnos algo. Cuando hay cosas en tu vida que no están sucediendo como vos lo esperás, tenés que preguntarte, plantarte delante de Dios y decirle, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está sucediendo esto si yo estoy esperando otra cosa? Desde hace un tiempo estoy hablando con varios matrimonios y enfocándole en esto. El Dios que vos tenés es el mismo Dios mío. El Cristo que te provee a vos es el mismo Cristo que me provee a mí. Entonces, si tus cosas no te están saliendo bien, únanse los dos, busquen a Dios los dos juntos y esperen respuestas en Dios. Porque si Dios me da a mí, también te tiene que dar a vos. No hay forma y Dios dice que Él no hace acepción de personas. Lo único que Dios quiere es un corazón entregado a Él, un corazón enseñado a Él. Y el resto hace todo lo que necesitamos. Así que si está sucediendo algo en nuestras vidas que no es conforme a lo que estamos esperando, tenemos que detenernos, ir a la fuente, ir al Padre y decir, Señor, ¿qué está pasando? Y te aseguro que cuando vos vas con un corazón humilde delante de Dios, el Señor no te echa afuera, sino que te responde, te direcciona y te guía. Claro que pasará un tiempo que tendrás que corregir varios errores. Pasará un tiempo que tendrás que ser, algunos dicen lamer el polvo, porque a veces hay enseñanzas que tenemos que lamer el polvo para aprenderlas, si no, no hay forma de aprenderlas. Y por último, voy a invitar a los músicos que pasen. Estos versículos que quiero leer junto con ustedes son los versículos claves de este mensaje. ¿Por qué enfocarnos en Jesús? Colosenses capítulo 1, verso 15 al 20. Yo creo que sería difícil resumir solamente en algunas palabras todo lo que representa Cristo luego de la cruz para cada uno de nosotros, para aquellos que somos, dice la palabra, ministros del nuevo pacto. Sería muy difícil resumirlos en palabras, pero creo que acá el apóstol Pablo en Colosenses resume varias de esas cosas. ¿Se anima a que lo leamos juntos? Colosenses capítulo 1 del verso 15 al verso 20. Y para poder tener un mejor entendimiento de este versículo, yo le voy a animar que cada vez que esté la palabra Él, que se refiere a Jesús, podamos nombrar a Cristo directamente. Amén. ¿Se anima? Dice, ¿me acompaña? Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y Cristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Cristo subsisten. Y Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud, y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué están diciendo estos versículos? Cristo es todo. Cristo es todo y en todo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el esposo. Él es el que tiene dominio sobre todo principado y sobre toda potestad. Es el unigénito Hijo de Dios, el primogénito Hijo de Dios. Todo es en Cristo y por Cristo. Por eso toma mayor fuerza el consejo del autor de Hebreos, enfocados nuestros ojos en Jesús. Yo lo animo a ponerse de pie en esta mañana. Jesús es la cabeza de todo varón que se sujeta a Él. Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es el dominio de todo principado. Jesús es el Señor de señores. Es la gracia misma. Es la imagen del Padre. Siempre la palabra de Dios nos confronta, hermanos. Nos confronta a tomar decisiones. Y ante esta confrontación de hoy, yo quiero aconsejarte algo igual que el autor de Hebreos. Que en este año puedas enfocar tu mirada en Jesús. Yo sé que hay muchos sueños, anhelos, cosas que queremos que se cumplan en este año. Algunos querrán terminar una carrera, otros querrán tener su casa, otros querrán sanarse de una enfermedad, quizás otros, no sé, miles de cosas que seguramente usted y Dios las saben mejor que yo. Pero para que esos deseos suyos sean también los deseos de Dios, es necesario que nos enfoquemos en Él. Es necesario que lo miremos solamente a Él. Dice el autor, o sea, el creador y consumador de la fe. No solamente la creó, sino que la puso por obra y salió victorioso en fe. Yo le he pedido a los chicos que nos guíen en una canción de adoración para que podamos entender un poco más de esta palabra y de este pedido, ¿no? Enfocarnos en Jesús. Entiendo que todos hemos sido convocados a esta carrera de la vida. Hemos sido convocados a esta carrera de la fe. Desde el momento que decidimos dar nuestra vida al Señor, nos sumamos a esta carrera que dice Pablo. Y para poder llegar a la meta, necesitamos mantenernos firmes. Necesitamos estar enfocados en el Señor y no permitir que la realidad que nos rodea pueda desfocarnos. Amén. Cierre sus ojos y vamos a cantar juntos esta adoración.
todas las cosas. Hebreos capítulo 1, verso 2 dice que el Padre lo constituyó heredero de todo. La Biblia dice que Él es el Rey de los judíos, que Él es el Rey de Israel. La Biblia dice que ese es el Rey de justicia, el Rey de los siglos, el Rey de los cielos, el Rey de la gloria. Él es el Rey de reyes, es el Señor de señores. Él es poderoso, es imparcialmente poderoso. Él es el Hijo de Dios. Él es nuestro Salvador. Él es incomparable. Él es el que fortalece, el que sostiene, el que guarda, el que guía. Él es el que perdona los pecados. Él es el que liberta a los cautivos. Él es el que defiende a los débiles. Él es la fuente de sabiduría. Su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su gracia es suficiente, su reino es justo. Él es la cabeza de la iglesia y ella es su cuerpo. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, en todo es el primero. Su sangre nos dio redención. Ese es mi rey, es tu rey, y a quien venimos a adorar en esta mañana. Como te dije, la palabra siempre nos confronta. La palabra nos lleva a decidir. Y yo te pregunto, ¿a quién vas a mirar en este nuevo año? ¿En dónde te vas a estar enfocando? Creo que hemos sido habilitados a un tiempo de un mayor conocimiento de la persona de Jesús. Hemos sido a Jesús más en profundidad. El apóstol Pablo dice: todo lo que conocí, todo lo que fui, todo lo que hice, lo tengo por basura, por querer conocer a Cristo. Si ese deseo también está en tu corazón, yo te animo que levantes tu mano ahí donde está y vamos a orar juntos al Señor. Y primero que nada, si tu mirada es todo puesto, enfocada en alguna otra cosa, primero que nada vamos a pedir perdón al Señor. Y vamos a enfocarnos solo en Él, en el autor y consumador de la fe. Señor, venimos delante de ti, Señor, con una mano levantada en esta mañana, entendiendo que tú eres nuestro Señor, Señor, que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro mediador, que tú eres el mediador del nuevo pacto en el cual estamos ministrando en esta mañana, Señor. Señor, pedimos perdón por habernos desenfocado de ti, Señor. Te pido perdón por haber puesto mi mirada en el hombre, Señor. Te
pido perdón por haber puesto mi mirada aún en aquellos que no tienen a Cristo, Señor. Y hoy me vuelvo a ti, Señor, solo a ti. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo nos ayude a mantenernos firmes en esta carrera, a correr con nuestra mirada enfocada en ti, Señor, y solamente en ti. Que tus deseos sean nuestros deseos, que tu voluntad sea nuestra voluntad, Padre. Y que este año que comienza podamos consagrarnos en totalidad para ti, Señor. Y que buscando nosotros primeramente tu reino, todo lo necesario y todo el resto para nuestras vidas sea añadido conforme a tu voluntad, Señor. Señor, nos enfocamos en ti en esta mañana. Ponemos nuestra mirada en tu mirada, Señor, para poder ver como tú ves, para poder actuar como tú actúas, Señor. Y desde el Cristo que está dentro nuestro, poderte agradar cada día, Señor. Ayúdanos a no desenfocarnos, sino ayúdanos a no mirar la realidad, sino a otorgar toda autoridad solamente a tu mano sobre nuestras vidas, Señor. Confiamos en ti, Señor, y esperamos en ti en todo este año, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Realmente deseo que esta palabra lo sea para usted como también